Andrea Taboada, ¿cómo estás? Buenas tardes. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y bueno, sí, listo ya para darte la información de todo lo que ha estado aconteciendo acá en la Asamblea Legislativa. Bueno, las personalidades también que han estado apareciendo acá en la Asamblea Legislativa, igual que ayer el procurador, pues una autoridad también del Ejecutivo estuvo acá, Diego. Bien, visitas en la asamblea en este viernes, que generalmente los viernes, no sé si tú habrás visto ya, a algunos legisladores, los que son del interior, llegan con la maleta lista, porque de ahí se van directo al aeropuerto, ¿no? Quizá incluso algunos ya no vienen. Hoy por lo Bueno, menos tuvimos más asambleístas de la bancada de Libre, no somos afines, nosotros somos imparciales, pero hubieron más asambleístas de la bancada de Libre y bueno, seguramente otros ya están en sus regiones, incluso jueves, ¿no? Ya están con las maletas mira, algunos asambleístas, Diego. Así que fue un poco complicado, pero bueno, tenemos las noticias y las repercusiones de los diferentes temas. a ver, ¿qué pasó por la asamblea con los que quedaron, diríamos, en este viernes? Sobre todo, Diego, tomar las repercusiones, ¿no? De lo que está pasando. Cada vez más fuerte las voces y la separación entre el gobierno y, bueno, a la Alianza Unidad, ¿no? Que habían iniciado juntos y, bueno, están viéndose más fuertes las críticas y también la separación entre estas dos fuerzas políticas. Hemos recabado también información de algunos asambleístas que todavía continúan hablando sobre este tema. Así que escuchemos a los asambleístas sobre esto. A ver, definitivamente sí se puede presentar una situación de ingobernabilidad, pero ahí tiene que primar la madurez de todos los legisladores, tanto en diputados como en senadores. No se trata de generar ingobernabilidad, lo que se debe tratar, y en el marco de las atribuciones, generar las políticas de fiscalización, pero no poner en vilo la gobernabilidad. En este momento el país requiere certezas, hay que hacer la fiscalización, pero sin, como bien lo decía nuestro presidente Tuto Quiroga, lo decía, vamos a hacer una oposición constructiva, y así lo hemos venido haciendo, y esperamos que todos los parlamentarios asambleístas puedan también tener esa actitud hacia adelante, de aquí en adelante. Desde el Ejecutivo se está haciendo un buen trabajo. Primero se peleó con el señor Tuto Quiroga, luego con el señor Doria Medina. Sí, hay varios temas que lamentablemente desde el Ejecutivo creo que es un tema de coordinación. Lamentablemente tenemos un viceministerio que más de coordinación parece que de descoordinación. Ese tema se tiene que resolver y tiene que haber un trabajo unificado entre el Legislativo y el Ejecutivo para viabilizar al país como tal. En este problema creo que nadie quiere que se repitan los problemas que hemos tenido durante los 53 días de bloqueos. Eso se tiene que resolver y se tiene que resolver en unidad. Desde que iniciamos las gestiones hace más de 8 meses, siempre dijimos que Bolivia se encontraba en una crisis, que había que sacarla adelante y que éramos una oposición constructiva. Creo que lo hemos demostrado en estos meses de gestión, aprobando normas que necesitaba nuestro país, normas que no lo hizo la gestión anterior. Hemos aprobado justamente elección de los magistrados del órgano electoral, el tema de las elecciones subnacionales y todas estas leyes que necesita el país. Claro que también, pero necesitamos conocerlas, necesitamos debatirlas, igual en el tema de crédito. Sabíamos y éramos conscientes, y parte de nuestra propuesta electoral era que Bolivia necesitaba un salvataje, que necesitaba acudir al Fondo Internacional en busca de crédito. Los que están decían lo contrario, y sin embargo vemos esas contradicciones ahora que están acudiendo a esos órganos internacionales que nosotros sabíamos que teníamos que acudir. Ahora, sin unidad en el gobierno Libre, ¿podrá acercarse a Rodrigo Paz? Lo que nos corresponde a los legisladores es es legislar, es fiscalizar, que es el trabajo que estamos haciendo, y creo que ahora tenemos que ser responsables con el país. El país no está bien, seguimos con la crisis que nos dejó el movimiento al socialismo, y en estos casi 9 meses
de gobierno no hemos visto todavía que podamos salir En de esa ella. línea, senadora, ¿es posible acercarse al gobierno en todo caso? Nosotros hemos dicho desde el primer día somos oposición constructiva, y es lo que estamos haciendo en este momento, aprobando las normas que sean buenas para el país, las vamos a aprobar. Lo que veamos que esté malo lo vamos a decir de manera transparente, pública, y no lo vamos a aprobar. ¿Se van a mantener como oposición entonces? Somos la oposición constructiva que desde un inicio lo dijimos y creo que lo hemos demostrado. Bueno, ese es un tema que definitivamente es algo político partidario, cuotas de poder. Creo que el principal compromiso de senadores y diputados debe ser con Bolivia, no con un partido político. Estamos aquí para fiscalizar, para legislar, para aprobar lo que vaya en beneficio del país, más allá de la retórica. Lo otro me resulta hasta extorsivo, ¿no? Wilson Santamaría es viceministro, mal llamado viceministro de Coordinación Parlamentaria, por dignidad ya debería haberse ido. Él ha sido un escollo entre el Ejecutivo y senadores y diputados. Ningún resultado aplazado, ¿no? Entonces, hay otros viceministerios, el de Movimientos Sociales, por ejemplo, ¿qué ha hecho? Nos han secuestrado durante 53 días, entonces se debe repensar el gabinete con gente que realmente trabaje, que escuche las demandas y que no sean simplemente ministros o viceministros de escritorio. La Asamblea Legislativa aquí tiene un rol que va más allá de los colores políticos partidarios. Vamos a denunciar si hay presuntos hechos de corrupción y, por supuesto, también trabajamos con propuestas. Desde APB Súmate tenemos más de 17 proyectos de ley que han llegado a la Cámara de Senadores y estamos listos para debatirlos. ¿Será difícil gobernar ahora para el señor Rodrigo Paz, quizá con una asamblea más? La población está viendo, ¿no? Y el compromiso de estos senadores y diputados, reitero una vez más, debe ser con la patria, con Bolivia, con esa reconstrucción de la que tanto se ha hablado. Nos hemos cansado del dedazo, de la hegemonía de poder del movimiento al socialismo. Entonces, aquí este Parlamento debe recuperar su verdadera razón de ser, que es el debate, no imposiciones, tampoco que venga un viceministro desde ahí arriba para vigilar quiénes votan por el sí o por el no. Aquí realmente es la casa de la democracia y debemos recuperar aquello. Bien, ahí las declaraciones de los asambleístas respecto a esta ruptura entre el gobierno y Alianza Unidad, Diego. Bueno, solo en las votaciones veremos finalmente el papel que vaya a asumir la bancada o parte de la bancada de la Alianza Unidad en este nuevo momento. Todo lo demás serán intenciones, lecturas, suposiciones. Veremos en la siguiente votación qué y cómo vota la bancada o parte de la bancada de la Alianza Unidad. Que después, ayer charlábamos de esto, Andy, en finales de octubre, es decir, de acá a, estamos a final de julio, agosto, de acá a 3 meses, tendrán que empezar a reconfigurar para ver si se reelige la directiva de ambas cámaras tal y como está, o habrá modificaciones, lo que sin lugar a dudas tendrá un condimento político mucho más fuerte y allí las alianzas, las lealtades dentro de las facciones del PDC, las facciones de Libre, si es que hay facciones de Unidad, se irán mostrando la hilacha de acá a 3 meses. Así es, Diego. Además de que ya se está viendo también las declaraciones, ¿no?, de los asambleístas, si bien en algún momento se veía que, por lo menos en el tema, te pongo de ejemplo, el tema del presupuesto general del Estado, en algunas ocasiones se decía, ¿no?, tengamos paciencia, que ya va a llegar el tema, se está haciendo revisiones necesarias, no sé qué, ya de agilizar este tema del presupuesto general del Estado. Algunos asambleístas hoy con los que conversábamos nos mencionaban, decían, el tema del atraso no es por nosotros, a nosotros recién nos está llegando el presupuesto general del Estado y nosotros lo vamos a tratar la siguiente semana, por lo menos en el caso del Senado, ¿no? Y decían, cuando esto ya debería de estarse tratando, o ya nos debería de estar llegando el presupuesto general del Estado del año 2027.
Entonces, ellos dicen, nosotros somos los que estamos trabajando y el gobierno es el que se está atrasando. Ahora las críticas se hacen más duras, y ya, bueno, conociendo esta ruptura entre el gobierno y Alianza Solidaria. Seguramente va a haber más temas que se va a hablar y se va a destapar seguro muchas situaciones más que ya la hemos estado viendo y, bueno, seguramente se van a hacer más conocidas. ¿Sí? Sí, hay que estar atentos a todas esas señales en las siguientes semanas o incluso meses. Contanos, ¿con qué más te encontraste, Andy? Bien, Diego, se fue un poquito la señal, pero Sí. te digo qué es lo que estaba pasando. Te comentaba hace un instante de que, bueno, una autoridad fuerte había venido acá hasta la Asamblea Legislativa. Estábamos hablando del canciller del Estado, el señor Fernando Aramayo, quien estuvo visitando, mira, la Comisión de Constitución estuvo en esta jornada. Él estuvo hablando o presentando una petición de informe oral sobre el tema de las dificultades que enfrentan los profesionales médicos bolivianos en Argentina. Esto para acceder a los procesos de convalidación de títulos universitarios. 21 preguntas son las que había respondido, nos dijo el canciller a la salida ya de este PIO que presentó hoy en la Comisión de Constitución, que es la comisión que también ayer estaba trabajando con el procurador. Y bueno, el canciller informó de que hay avances en este tema para poder ayudar sobre todo a los patriotas nacionales que se encuentran en Argentina y necesitan hacer estos trámites para la convalidación de los títulos universitarios y ejercer sus profesiones. Es por ello que el canciller estuvo visitando hoy la Asamblea Legislativa y también, pues digo, hemos aprovechado para poder conversar con él y hablar sobre todo del tema que ya han criticado varios asambleístas también, el tema de la designación de embajadores bueno, en los diferentes países. El canciller decía que son 34 lugares acéfalos donde se necesitaría sobre todo este tema de los embajadores y que va a ser un trabajo que se va a hacer paulatinamente, anunciaba el canciller. Y también se le preguntaba si el ministro Lupo, como las voces surgían, que si iba a ser nombrado como algún embajador en algún país. Él dijo que es cuestión del presidente, pero que seguramente se va a conocer más adelante quiénes van a ser los que tomen pues estos puestos, ¿no? Que ya se tienen perfiles, se anunció que son 15 países que van a priorizar. Ahí escuchemos al canciller lo que nos decía en cuanto a esta preocupación, que no solamente la población lo tiene, sino que también ya se lo han hecho conocer varias autoridades. Hemos anunciado ya en entrevistas anteriores que en los meses de junio y julio vamos a iniciar el trabajo y hemos empezado a hacer las designaciones de equipo consular en diferentes países. El tema de embajadores es un trámite que, como habíamos anunciado, vamos a empezar a desarrollar entre julio y hacia adelante, porque esta es una prerrogativa privativa del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, don Rodrigo Paz Pereira, que tiene que presentarse frente a la Asamblea Legislativa Plurinacional según establece la Constitución Política del Estado. Ahora, tenemos 34 acefalías que vamos a ir llenando paulatinamente. Como compartí con los diputados, en muchos países este es un proceso que a veces demora años. No es algo que sucede inmediatamente. Nosotros hemos tenido que llenar muchos vacíos que quedaron de la gestión anterior para poder tener la identificación de perfiles. No es un capricho, eso es lo que sucede en el mundo. Lo que sucede es que no estamos acostumbrados a que se maneje de manera profesional nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Y por eso muchos reclaman que la designación debió haberse dado a horas prácticamente de haber asumido la Cancillería, porque debemos entregarles planes de trabajo a nuestros embajadores. Ellos tienen que ir con misiones concretas y tenemos que poder medir su desempeño, porque su trabajo allá, que le cuesta a cada uno de ustedes y nosotros, nos cuesta tener una representación diplomática en el exterior, porque es salario, costo de vida que sale de nuestros bolsillos, tienen que darle resultados para nosotros, para nuestros hijos, empleo, negocios, apertura de mercados. Esto es lo que se está haciendo. Ahora, ¿en cuánto tiempo, cuántos? Va a ser gradual, ¿sí? ¿Cuántos ministros irán de embajadores? ¿Han analizado esa posibilidad? No, porque aquí no hay un tema de ahora soy ministro, luego me toca ser embajador. Eso no está escrito en ningún lugar. La designación de embajadores es prerrogativa privativa del presidente. Incluso su anuncio, yo no podría subrogarme una actividad, una
responsabilidad que le corresponde al presidente. Pero aclaro, no hay esto de que, bueno, ahora el canciller ha sido 2 años ministro, ahora le toca ser embajador y a ver dónde le toca. No hay esto y no se va a dar. ¿Se descarta entonces que Lupo sea embajador en la OEA? Son decisiones, como digo, del presidente. Él es el que decide, él es el que anuncia, ¿no? Si hubiera una decisión en ese sentido, el trámite ya hubiera sido presentado ante el Senado como corresponde al procedimiento. No es que el presidente dice mañana, a ver muchachos, párense, embajador allá, preparen sus maletas, quién sabe inglés, tú te vas a ir al otro lado. No. Hay un procedimiento y el momento en que el procedimiento llegue a la Asamblea Legislativa, ustedes van a ser conocedores, el presidente va a anunciar esto naturalmente, porque no es algo que sucede a puerta cerrada ni entre gallos y medianoche. ¿Ya se tienen perfiles, pero canciller? Estamos con los perfiles, hemos priorizado ya 15 países, estamos analizándolo. Esto es gradual, porque en algunos casos queremos conversar con los países, afinar las hojas de trabajo para poder designar embajadores y cuerpo diplomático y agentes consulares, incluso encargados de negocios, que tengan misiones claras. Imagínense, hemos llegado a una situación en la que, no voy a dar nombres naturalmente, preservando la dignidad de las personas, pero me decían, a mí me mandaron para que aprenda el idioma. Sí, no, eso hay que revertir completamente. Bien ahí, sino que va a ser gradualmente. 15 países serían los que estarían priorizando para poder designar a los embajadores. Claro, y la mirada estará, como pone el canciller la vara allí, la mirada estará en los perfiles, si entienden o no, de las relaciones exteriores, y los lugares que se están priorizando, para que, como decía el canciller, tengan resultados a, por ejemplo, productos bolivianos, que puedan llegar a los mercados de esos países donde tenemos una representación diplomática y donde el embajador tiene que hacer su pega, que es esa, abrir mercados a productos bolivianos, abrir canales de cooperación, abrir canales de capacitación inclusive, todo aquello debe hacer un embajador que representa a un país en otro. A esperar hasta que llegue esta lista al Senado y como decía el canciller, es tuición netamente del presidente enviar esa lista a la Cámara de Senadores, que en sesión reservada, eso sí, es reservada, esa sesión no es pública, no se proyecta, diríamos, no en las cuentas oficiales, para nada, aprueban o rechazan aquellos nombramientos. Ese es otro momento también importante. ¿Con qué más te encontraste, Andy? Bien, hablamos también con el canciller de este tema de los avances de investigación que se tiene con el tema referido al reclutamiento de personas, de bolivianos en todo caso, por el tema en Rusia e Ucrania. Él nos decía que sí hay avances, nos daba algunos datos también el canciller y decía que se está avanzando con las investigaciones. Escuchemos al canciller. Claro que sí, 26 bolivianos registrados, 20 todavía, de los cuales estamos tomando conocimiento sobre su situación. Uno de ellos ha pedido la nacionalidad rusa, esa es una acción ya particular. Uno fallecido, lamentablemente repatriado, otro repatriado luego de haberse verificado la recuperación de su estado de salud y estamos en continua comunicación, atendemos los requerimientos de las familias, hemos tenido reuniones extraordinarias con el embajador de Rusia en Bolivia, queremos hacer gestiones para que el gobierno ruso tome acción in situ, igual que en el caso de Ucrania, porque no solamente está en Rusia, sino también en Ucrania. Este es un tema no particular del caso boliviano, hemos tomado conocimiento de similares situaciones en Colombia, Perú, los estados están actuando a partir de sus prioridades y normativas también, en Cuba entendemos que el tema es mucho más fuerte, pero estamos en esa tensión. Mencionaba el canciller, ¿no? En cuanto a este tema del reclutamiento de bolivianos, todavía hay investigación que se debe realizar, sin embargo, bueno, estos son los datos que brinda el canciller. Buenísimo, Andy. ¿Hubo alguna otra visita que llegó a la asamblea o qué más pasó por allí?
Bueno, hablamos también sobre el tema del caso ahora de las maletas de oro, Diego. Tenemos algunas repercusiones. Hablamos con el viceministro de Transparencia también que daba algunos datos. Incluso él decía de que se ha descubierto algunas irregularidades y que se va a analizar o se va a investigar en todo caso a la AHAM y a Cenarecom también, y que no sería el único caso con irregularidades, sino que habrían 195 casos en los 3 años pasados. Él decía aquello, ¿no? Que se va a investigar a estas dos instancias por lo menos y que las investigaciones continúan respecto al caso. También tenemos ahí la repercusión de algún asambleísta que hablaba al respecto. Escuchemos en cuanto a este tema, que también es uno de los temas importantes a nivel nacional. Bueno, en relación a el hallazgo de los lingotes de oro, es importante precisar algunos conceptos. En primer lugar, el Estado, a través de sus diferentes instancias, ha impedido que este hecho de exportar ilegalmente el oro hacia otro país se haya consumado. Los controles que el Estado ha dispuesto en este caso han generado que salte una alerta a través de un código QR. Esto nos muestra la necesidad de poder digitalizar toda la función pública para que no sea como en el pasado, y solamente por comentarles, hacia la gestión 2021, por ejemplo, este tipo de registros eran manuales. Los sellos eran de firma y no estaban sujetos a la trazabilidad. Lo que ahora nosotros estamos haciendo es más bien implementar e impulsar este tipo de mecanismos que, como en el caso concreto, el formulario M03 que tenía que haber sido emitido por el sistema SINACOM 2.0 del Cenarecom es el que ha generado la alerta. Y esto también, por supuesto, nos tiene que llevar a realizar dos acciones. Por un lado, nosotros como gobierno somos parte del proceso penal. Nos hemos constituido formalmente dentro del proceso y queremos que se investigue no solamente a la persona que ha sido sorprendida como portador de este mineral, sino también a quienes estuvieron por detrás como propietarios, como coautores, como cómplices, como instigadores. Pero por otro lado, no solamente nos tenemos que quedar en el ámbito punitivo, sino que además tenemos que avanzar hacia la trazabilidad de la información, de tal manera que el sistema de control de Cenarecom pueda interoperar con los sistemas de aduana y de esta manera, pues en el futuro se pueda aminorar el riesgo de que estos hechos continúen cometiéndose en el presente. Y es preciso también caracterizar que hemos pedido un reporte acerca de cuántas denuncias hemos tenido como transparencia en las 3 últimas gestiones, en lo que se refiere a AHAM y Cenarecom. Y no se trata de un caso. En los últimos años se han reportado 195 denuncias que comprometen la integridad de estas instituciones, por lo que estamos trabajando en poder desestructurar este tipo de mecanismos que en el pasado lamentablemente ocurrían y probablemente sin que se entere ni la población ni las instituciones. Desde el tema mismo, ¿no?, de las maletas que contenían oro, solamente hay un detenido, ¿no? Pareciera, digamos, que, como en este caso, ¿no?, hacen un show mediático y se repite lo que hacía el movimiento al socialismo, ¿no? Cuando hay casos, digamos, fuertes, se hace una detención preventiva por unos meses y pasado eso ya empiezan a dar otras medidas, digamos, sustitutivas. Eso llama bastante la atención, ¿no? Uno, por ese tema de acciones, y dos, de que los detenidos siempre son personas de rango inferior, si vale el término. ¿Y dónde están los peces gordos, no? Porque en el tema del oro no es, digamos, que una sola persona ha hecho eso, o en el tema, digamos, de las narcomaletas o otros casos, ¿no? Entonces aquí hay mucha susceptibilidad
de que la justicia no está actuando de forma objetiva y está repitiendo la receta del movimiento al socialismo, donde los peces gordos caminaban libremente en las calles y era el personal de rango bajo el que tenía que estar procesado, y si había detención domiciliaria era por unos meses y pasaban unos 5 o 6 meses, al día siguiente ya estaban con detención domiciliaria u otro tipo de medidas sustitutivas, ¿no? Eso llama bastante la atención. Nosotros vamos a hacer una petición de informe oral, estamos acumulando los antecedentes para que las instancias pertinentes, sobre todo, digamos, el Ministerio Público, explique qué es lo que está pasando con los casos en los que se afecta, pues, la imagen del país y también nuestros intereses, ¿no? Las reflexiones también que se iban realizando, ¿no? En cuanto a este tema. Buenísimo, Andy. Gracias, como siempre. ¿Hay yapita? Bueno, la yapita nada más, mañana se va a llevar a cabo un evento muy importante, esto en la Plaza La Merced, así que toda la gente está invitada a que pueda ir y pueda participar de Historias y Talentos de la Paz bajo las luces, desde las 6 de la tarde en la Iglesia La Merced. Así que ahí el datito les lanzo. Buenísimo. Gracias, Andy. Un fuerte abrazo. Buen fin de semana. Buen fin de semana, igual. Estuvo nuestra compañera Andrea Taboada.